muy contentos por este evento, parte de las actividades del 7º aniversario de nuestro hospital. Y pues personalmente quisiera agradecer mucho este obsequio que nos están haciendo el comité organizador, nuestras autoridades hospitalarias y ustedes al estar aquí. ¿A qué me refiero con esto? Quienes estamos en el área de la salud, enfrentamos todos los días una realidad incontrovertible, y es una realidad que en la atención del trauma es todavía más palpable, y esa realidad es que el tiempo es vida. Entonces les agradezco a todos ustedes este regalo de vida que nos están haciendo con su presencia, y le dejo la palabra al doctor Gustavo Rivera Saldívar, coordinador de enseñanza en nuestro hospital, para que nos dé unas palabras. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Su servidor, el doctor Gustavo Rivera Saldívar, coordinador de enseñanza e investigación de esta unidad hospitalaria. Estamos muy contentos y muy agradecidos por la presencia de todos ustedes en esta unidad. Esta unidad hospitalaria tiene una historia de 7 años de evolución, pero que tiene muchísimas cosas que dar y muchísimas cosas que contar, y sobre todo que en este momento estamos todo el grupo de gobierno y todo el grupo administrativo, todas las personas, el personal que aquí labora, proyectándonos hacia el futuro, hacia un futuro promisorio, brillante, hacia un futuro en donde le demos más realce a todas las actividades como esta, y que mejor que tomar nuestro aniversario como un pretexto para poder darles justamente a todos ustedes una gran a compartir la experiencia que se tiene en los controles de daños en los pacientes politraumatizados. Agradezco de todo corazón y de forma muy personal al doctor Larios, a la doctora Hernández, al doctor Trueba, por su gran participación en la formación de estas pláticas, de estas charlas, de este simposio, en donde vamos a tener personalidades muy importantes y reconocidas que nos van a permitir conocer un poco más acerca de esta intervención en el control de daños. Por este motivo les damos la bienvenida a todos ustedes y todo el cuerpo de gobierno. A mi nombre, les agradecemos mucho su presencia y les agradecemos su estancia en nuestra casa, que es su casa. Le cedo la palabra al doctor Larios para que nos dé las palabras de inauguración de nuestro simposio. Listo. Una vez hecho el ajuste de volumen, reitero este mensaje de las actividades académicas del Colegio Poblano de Medicina Crítica y les doy la más cordial bienvenida, y siendo las 8:05 horas les pido por favor se pongan de pie para
formalmente dar por inaugurado este primer simposium de control de daños, festejando el 7º aniversario de la inauguración del Hospital de Traumatología y Ortopedia de los Servicios de Salud del Estado de Puebla. Sean todos bienvenidos y les deseo el mayor de los éxitos el día de hoy. Muchas gracias. Pueden tomar. Bien, pues para empezar con las actividades ya en forma del servicio, tengo el gusto de presentarles al doctor Felipe Rodríguez Guridi. Él nos va a presentar la ponencia de papel del personal de atención prehospitalaria en control de daños del paciente traumatizado. El doctor Rodríguez Guridi es médico en urgencias, maestro en protección civil y gestión de emergencias, diplomado en urgencias médicas, certificado como paramédico de cuidados críticos por el International Board of Specialty Certification, certificado como paramédico de vuelo por la misma institución, extitular del Sistema de Urgencias Médicas Avanzadas SUMA de Puebla y actualmente subdirector del Sistema de Urgencias Médicas Avanzadas SUMA de Puebla e instructor de ATLS y PHTLS. Les pido que lo recibamos con un aplauso, por favor. Bien, buenos días, muy amable por la invitación, agradecido por la consideración en este simposio y orgulloso de ver la evolución del hospital que ha tenido alrededor de estos años, que desde el SUMA, desde el Sistema de Urgencias Médicas Avanzadas, hemos trabajado en colaboración continua todos estos años en todas las actividades que tienen que ver con trauma y con la reanimación de pacientes. Y bueno, pues es muy importante también estar aquí con todos ustedes platicando al respecto de qué hace el SUMA, y no solo qué hace el SUMA, sino qué hace la parte prehospitalaria, que tiene un papel muy importante en la reanimación de todos los pacientes que tienen que ver con traumatismos y concretamente que tienen que ver con las pérdidas hemáticas agudas que pueden matar a los pacientes. Comentarles que los sistemas de urgencias en el país, la tendencia de todos los sistemas de urgencias en el país, como lo es el de Puebla, es hacia la medicalización de los servicios, es decir, no solamente existen paramédicos, como tradicionalmente se manejan todos los sistemas prehospitalarios, sino también hay involucrados médicos generales con entrenamiento, médicos certificados y médicos especialistas que también trabajamos con ellos en la parte de la capacitación del personal y en la parte de la atención de los pacientes. Y toda esta atención medicalizada genera que se puedan hacer mayores actividades en campo, que se pueda tener un nivel de entrenamiento mejor, calidad también en la atención de los pacientes, que se traduce finalmente en la sobrevida de cada uno de los pacientes que atendemos, concretamente de los pacientes con trauma. Bien, en el papel que tiene la parte prehospitalaria en la resucitación de los pacientes, el control de daños es un papel muy importante del cual hacemos desde la escena hoy en día, y es la piedra angular de todo este proceso de que el paciente le vaya mejor. Siempre debe iniciarse lo más rápido posible. Es muy importante también de esta parte depender de los tiempos de respuesta. ¿Y cómo se mejoran los tiempos de respuesta? Con la evolución de los sistemas de urgencias, que tiene también que ver con un apoyo gubernamental, un apoyo para toda esta parte del sistema en cuanto a vehículos también que respondan de manera inmediata y personal suficiente para tener un buen tiempo de respuesta. Una vez iniciado lo más rápido posible, bueno, pues después de que se presente el evento traumático, el objetivo es evitar todo ese proceso de descompensación metabólica y el aumento de la mortalidad que va trascendiendo, como lo comentaba el doctor, en los minutos son vida. Bien, en la parte prehospitalaria, la fase 0 de la resucitación en control de daños empieza con el primer contacto del paciente, o muchas veces empieza in situ con el primer respondiente que pueda tener.
Hoy día hay muchos incidentes que tenemos, hay gente que también se entrena con cursos de primeros respondientes, que si bien no son personal sanitario que esté involucrado en el manejo de técnicas muy avanzadas, pero sí hay cursos que están destinados, por ejemplo, más adelante vamos a comentar, pero cómo se controlan las hemorragias, o por lo menos cómo se detectan las hemorragias para activar el servicio médico de emergencias. En esta parte del control de daños sí están recomendados el uso de torniquetes para el control de sangrado en extremidades. De hecho, ha habido adaptaciones en los últimos años en los cursos prehospitalarios de atención del trauma, en donde se especifica que la manera inicial, cuando hay sangrado profuso o cuando la vida está en riesgo del paciente, se colocan torniquetes. El manejo de cristaloides a bajos volúmenes, ¿no?, con bolos pequeños, dando cabida a la parte de la hipotensión permisiva, también es una herramienta que tenemos que estar monitoreando y que se monitorea desde los centros reguladores de urgencias médicas con la información que va fluyendo con los pacientes. Existe también control de medidas para evitar la hipotermia, como el uso de sábanas térmicas y el paso de líquidos calientes, que como ustedes saben, nosotros contamos, o el SUMA cuenta con unidades de incidentes masivos. En las unidades de incidentes masivos, en la que tenemos capacidad para 2 cubículos de choque en cada unidad, sí tenemos las herramientas como si fuera una extensión de la sala de urgencias, con el equipamiento y hay capacidad con hornos también para precalentar las soluciones, dependiendo de las necesidades que tengan los pacientes. ¿Me ayudas con la siguiente? Bien, la hemorragia severa de origen traumático es la causa principal de muerte en adultos jóvenes en los primeros minutos de la atención. Muchos pacientes por esta causa no llegan ni inclusive a las salas de urgencias. El control del sangrado siempre va a ser una condición sensible al tiempo. Es primordial que el paciente llegue a una sala de urgencias debido a que en a nivel prehospitalario podemos hacer algunas intervenciones para ayudar o para prolongar la parte del enlace con el siguiente eslabón, pero nunca le vamos a dar el tratamiento definitivo en la escena. Es un tratamiento generalmente que requiere de procedimientos quirúrgicos. Hay controversia sobre qué medidas de control de daños se pueden tener para la hemorragia en el ámbito prehospitalario, puesto que depende mucho también de la evolución del sistema o de la capacidad en recursos que tenga tanto personal como de insumos, el personal prehospitalario en esta parte. Entonces, el control de daños en este contexto se enfoca hacia la prevención y el tratamiento agresivo de la triada letal, como ustedes lo conocen, hipotermia, la acidosis y la coagulopatía, que está descrita por algunos autores ya en alguna literatura, pero principalmente, bueno, pues la hipovolemia, que tiene que ver también con esta parte del tratamiento integral, que también los pacientes se mueren por hipovolemia, por hipotermia y por hipoxia. La hemostasia transitoria facilita muchas veces el proceso de vasoconstricción periférica, preserva volumen circulante y mejora el área de las lesiones que están poco perfundidas. En ese sentido, en trauma hay 2 momentos diferentes a nivel prehospitalario, ¿no? El primer hit, que tiene que ver con reacciones locales de la transferencia de energía, que genera sangrado, hipoxia y daño tisular. Y el segundo hit lo vemos con las reacciones secundarias a la lesión como respuesta metabólica que tiene el mismo trauma y bueno, pues todos los fenómenos isquémicos de reperfusión o síndromes compartimentales, porque no solo hacemos intervenciones primarias, sino también hacemos traslados secundarios, donde esos traslados secundarios hacemos los puentes terrestres o aéreos de todos los hospitales integrales de la red del Estado de hospitales y muchas veces les damos seguimiento a continuidad de la estabilización del paciente durante el traslado. Entonces también vemos efectos secundarios de la atención inicial, que muchas veces, de acuerdo a los recursos, como no hay componentes quirúrgicos, tienen que ser enlazados a otros eslabón de supervivencia. Bien, ¿qué se les enseña a los paramédicos de acuerdo a PHTLS del Pre-Hospital Trauma Life Support? Principalmente control del sangrado mayor, sobre todo sangrado mayor, no sangrado mínimo, sino sangrado mayor, que comprometa el riesgo inmediato a la vida del paciente, es donde se colocan los torniquetes. Y hay algunas recomendaciones que se le dan a los paramédicos con el uso de torniquetes, pero se enfoca al torniquete de combate. Es un torniquete muy específico que lo utilizan, principalmente viene del ámbito militar, de todos aquellos cursos prehospitalarios que tienen que ver con trauma militar, y es un torniquete sencillo que tiene velcros que se ajusta automáticamente. Tú lo puedes poner, tú te puedes poner el mismo torniquete, de hecho los combatientes o los militares lo ocupan, o toda la parte de medicina táctica también se ocupa para el mismo personal en caso de que tuviera alguna lesión o alguna hemorragia profusa.
Una vez estabilizada la parte del sangrado que no compromete en riesgo la vida, nos vamos con vía aérea, ventilación, circulación, estado neurológico, asimismo también como se enseña en los cursos de ATLS y los cursos que tienen que ver con trauma en la fase inicial. Pero el primer punto crítico de la evaluación del ambiente prehospitalario con todos los paramédicos a través de las valoraciones iniciales que tienen es poder determinar si el paciente presenta una hemorragia que ponga en riesgo la vida. Ese es el primer punto para podernos enfocar en dónde estamos parados. Y el siguiente es poder estimar el estado volémico del paciente con reglas y cosas que se van enseñando durante el transcurso de la formación para tratar de tener una estimación de pérdida hemática que tiene el paciente y poder plantear un escenario de cómo va a estar la situación. Entre este control de daños y control de problemas, tenemos que el deterioro del paciente se relaciona con la severidad de la lesión. En el aparato cardiocirculatorio, hablando concretamente de la pérdida hemática, bueno, pues antes del traslado siempre procuramos tener vías de mayor calibre, ¿no? En caso de que no hubiera vías venosas periféricas, tenemos también opción hoy día de hacer vías intraóseas para tener acceso a la volemia del paciente y bueno, si existen problemas para canalizar, la vía intraósea es la otra vía que también utilizamos para poder hidratar a los pacientes. La inestabilidad hemodinámica pues se trata con fluidos inicialmente, drogas vasoactivas y si lo llega a necesitar en la parte prehospitalaria y parada cardíaca con reanimación cardiopulmonar enfocada en protocolos de trauma y bueno, las arritmias que pueden llegar a suscitarse muchas veces por contusión miocárdica o por alguna otra lesión preexistente del paciente. En toda esta fase 0 del control de daños, las intervenciones prehospitalarias que regularmente nosotros hacemos es el control del sangrado a través de diferentes métodos, que puede ser presión directa, puntos de control o los torniquetes, dándole cabida a la hipotensión permisiva, fluidoterapia, control de la temperatura y el traslado inmediato a un centro de trauma, como lo es en este hospital. Pero bueno, continuando con esas intervenciones, lo más importante, hay un curso que les comentaba que, de acuerdo al American College of Surgeons, que también trabaja el Comité de Trauma del curso de ATLS, hay una iniciativa del Stop the Bleed, que es un curso que se puede obtener información en línea, en la página del colegio también viene esa enlazada, que también está auspiciada por la Asociación Nacional de Técnicos en Urgencias Médicas, que de donde viene el curso PHTLS, que es la versión de ATLS para paramédicos. Y en este curso se enseñan situaciones muy básicas, desde cómo activar el servicio de emergencias y cómo abordar o cómo iniciar el control de hemorragias a través de empaquetamiento o a través de presión directa, con la misma camisa que puede tener o con alguna ropa que pueda tener el sujeto que está atendiendo. Y esto dentro de esta parte de la Comisión Nacional de los Estados Unidos, porque ustedes saben que en ese país tienen muchos incidentes de tiradores activos y hay muchos eventos de traumatismos que matan a muchas personas y está enfocado a eso precisamente, a que una persona sin conocimientos médicos pueda tener la capacidad de activar el servicio médico de emergencias, de determinar que tiene un sangrado masivo que puede poner en riesgo la vida e iniciar el control desde la escena con maniobras básicas. Este curso de Stop the Bleed habla del torniquete de combate, precisamente en esta situación que podemos ver una imagen. Y bueno, principalmente hacer presión directa en el sangrado y empaquetamiento de la herida, mientras llega el servicio médico de emergencias prehospitalario en la parte profesional. Y bueno, repito, es un curso que auspicia la Asociación Nacional de Técnicos en Urgencias Médicas y por otra parte el Comité de Trauma del Colegio Americano de Cirujanos. Y entonces en esta parte del control de daños ubicamos muchas situaciones importantes de la evaluación importante del paciente, determinar si tiene una hemorragia importante y de acuerdo a la determinación si existe una hemorragia, en qué parte del cuerpo, si es un lugar en donde puedo hacer compresión, que puede ser alguna de las extremidades, bueno, se dará el tratamiento de acuerdo si tiene un torniquete disponible o no tiene un torniquete disponible, y bueno, se mete de alguna forma a metas de tratamiento para el manejo de la hipovolemia en este paciente. Todo esto de la hipertensión permisiva, que también se ha estudiado demasiado y que hay mucho al respecto, bueno, pues se ha todavía han retomado para estar activando y enterar también a todo el personal prehospitalario de qué se trata y no estar administrando grandes cantidades de volumen. Estos pacientes con shock traumático, generalmente que están asociados a hipovolemia masiva,
vamos monitoreando desde los centros reguladores de urgencias médicas el tratamiento de cada uno de los pacientes y bueno, al final la hipotensión permisiva llega a reducir mortalidades hasta en 8% dependiendo de la situación y del tipo de lesiones en todos aquellos pacientes hipotensivos que van teniendo relacionada con trauma penetrante, ¿no?, en el torso comparado con algún grupo resucitado con líquidos. Siendo la piedra angular el control de la hemorragia temprana y minimizar el tiempo de traslado, entonces tratamos de hacer las maniobras básicas inmediatas en el lugar y trasladar lo más pronto posible a través de los procesos de regulación que tenemos para que el paciente llegue al hospital correcto en donde le puedan resolver el problema. Y tenemos algunos tratamientos básicos en el lugar, ¿no? Todos los tratamientos básicos tienen que ver con identificación, puntos de control, presión directa y empaquetamiento de las heridas. Y dentro de los procedimientos más avanzados que podemos tener al alcance es la transfusión de productos sanguíneos, pero para que esta situación se dé, la transfusión de productos sanguíneos depende de todo el sistema que tenga respaldo con un banco de sangre para poderle proporcionar los hemoderivados al personal prehospitalario. Lo hemos venido haciendo con algunos pacientes de trauma y sobre todo también con las pacientes obstétricas que tienen hemorragias masivas y que trasladamos de los municipios del interior del estado. El hospital nos ha facilitado los paquetes globulares, por ejemplo, o plasmas o hemoderivados para trasladarlos junto con el despegue de las aeronaves, con los traslados aéreos y poder lograr estabilizar a los pacientes e iniciar la transfusión desde el hospital de referencia. Y la otra es la toracotomía para la reanimación, que también depende de entrenamiento de personal certificado, que esto no lo hacen los paramédicos ni los médicos generales, tiene que ser un quirúrgico también y depende de eso también. Nosotros contamos con un cirujano, pero son procedimientos que actualmente no hacemos en campo por todo el respaldo que tiene que tener alrededor de insumos y entrenamiento, ¿no? Pero es una opción que también se maneja o se plantea desde el ámbito prehospitalario y que algunos sistemas en el mundo sí lo llegan a hacer. Dentro de esta parte de tratamientos avanzados también hablamos de tratamientos en el lugar, ¿no? En el lugar, el REBOA es un catéter que de alguna forma lo hemos considerado en el sistema, pero no es tan factible, pues vuelvo a repetir, por el recurso, por el entrenamiento que se habla alrededor de esto, pero es una opción que se describe en los algoritmos de trauma para la reanimación in situ de los pacientes, que está considerado que también es una herramienta, porque principalmente cae todavía dentro del ámbito quirúrgico hospitalario, pero vuelvo a repetir, dependiendo de la evolución y del grosor del sistema de urgencias, en algunos países se llega a hacer intervenciones in situ porque cuentan con cirujanos que se desplazan al lugar del incidente, o recordar que también tenemos los hospitales de campaña, que no todos esos hospitales de campaña es una iniciativa de la OPS, de los Emergency Medical Teams, en donde el tipo 2 es el que tiene capacidad quirúrgica básica, pero al final cuenta con cirujanos. Y el tipo 3 es un hospital que tiene médicos especialistas en algunos rubros en los que se pueda tener el hospital listo. Entonces, hablando en contexto de desastres y de contexto de politrauma también, puede tener un área de oportunidad con esa parte de los hospitales de campaña en la que puede recaer también esos procedimientos quirúrgicos. Entonces, todo esto está incluido en el algoritmo de paro cardíaco. Si podemos, se ve un poco borroso, pero entra dentro de esta situación en donde se puede utilizar esa técnica quirúrgica o algunas otras disponibles dependiendo de la patología y del nivel de la lesión que pueda tener el paciente. Puede ser una herramienta también puente para ayudar a mejorar al paciente dentro de toda la parte de que se puede atender al paciente y podamos tener el ámbito prehospitalario. Y en ese dispositivo, bueno, pues depende mucho también el sitio de colocación también para saber el sitio de inflado, ¿va? Pues tiene más que ver con la región de la lesión subdiafragmática principalmente, y que puede tener también con el control de hemorragias asociado a todos los demás procedimientos que podemos llegar a tener. Bien, ¿qué hay del tratamiento médico de la hemorragia en prehospital? Sí contamos con ácido tranexámico para poder administrarlo a los pacientes, sí lo hemos estado administrando. Sinceramente no hemos tenido todavía el grosso de pacientes como para hacer algún estudio de cómo estamos funcionando en esta parte, porque tampoco tenemos el surtimiento constante en cuanto al medicamento, pero entiendo que aquí en el hospital también se ocupa en las áreas críticas. También no sé si tengan algún estudio ustedes en el hospital relacionado con eso, pero yo creo que en futuro podría ser un área de oportunidad ahí también para con la parte prehospitalaria, que en algunos sistemas sí se ocupa también,
pero hay poca evidencia todavía de la parte prehospitalaria, al menos en México, de casos reportados de la ocupación de esto. Y bueno, al final también el calcio tiene mucho que ver de evitar la hipocalcemia, porque tiene que ver con toda la tríada letal de los pacientes en ese punto, que es otro punto a considerar también dentro de la parte prehospitalaria. Y bueno, ¿cuáles son nuestros limitantes en la parte prehospitalaria? Porque también no todo es posible. La respuesta prehospitalaria de pacientes en parada cardíaca, por ejemplo, en relación a choque profundo por choque hemorrágico, se adapta a la función de la experiencia disponible, es decir, qué tan experimentado es el sistema por su personal o con los niveles de entrenamiento que puedan tener en la parte operativa. Y bueno, tiene que ver con la antigüedad, con la formación, con el número de médicos en un equipo que también tiene que participar para realizar algunas intervenciones de manera oportuna. Y las intervenciones avanzadas solo pueden proporcionarlas un sistema con amplias oportunidades. El de nosotros tiene muchas oportunidades y tenemos un buen equipo de trabajo en el que podemos explotar muchas áreas. Y pues ustedes se han dado cuenta con los pacientes que traemos aquí a la sala de urgencias, tan solo por terrestre o por aire, en la capacidad que tenemos de trabajo con ustedes, ¿no? Capacitar y mantener las habilidades y tener la disponibilidad de los recursos, porque no tiene caso que tengas nada más 8 horas o 12 horas de recursos y 24 horas no está disponible, entonces eso no funciona. Evaluación dinámica de riesgos, beneficios potenciales e importantes ante los procedimientos que se lleven a cabo en el entorno prehospitalario y que estén supervisadas por un médico o que tengan un respaldo médico sanitario que se esté vigilando, inclusive a los médicos en campo, de qué es lo que están haciendo a nivel prehospitalario. Básicamente esto es lo que hacemos en la parte prehospitalaria. Repito, el tratamiento definitivo siempre va a ser quirúrgico, por eso es que, pero en el puente que tenemos para acercarnos a un cuidado de tratamiento definitivo, siempre debe de haber una parte de respaldo inicial en donde podamos hacer algunas intervenciones que sí se pueden hacer en el ámbito prehospitalario, y lo estamos haciendo desde la parte del sistema de urgencias médicas avanzadas. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? No, bueno, pues muchas gracias. ¿Vale? Doctor, pues le agradecemos muchísimo su ponencia, entonces le hago entrega de la constancia como conferencista del evento, muchísimas gracias, y le hago también entrega de un pequeño obsequio por parte del laboratorio LFB. Muchísimas gracias. Bueno, un aplauso para el doctor, por favor. Bien. Pues continuando con las actividades del evento, creo que este tipo de participaciones multidisciplinarias son cruciales para la difusión de esta información en cuanto a la cultura del trauma. Vox Populi, existe la creencia de que el control de daños es solo un evento en el paciente. Como estamos viendo en este momento, se trata de un proceso que estamos dándole nosotros inicio desde que el paciente se detecta en el sistema de atención prehospitalaria. Entonces vamos a seguir acompañando a estos pacientes a lo largo de su atención en el proceso de control de daños, y bueno, para ello quiero invitar aquí al frente al doctor Carlos Larios Luna nuevamente, quien nos va a hacer favor de comentarnos el protocolo de control de daños, la evaluación y reanimación iniciales del paciente traumatizado en la sala de choque. El doctor Carlos Larios es médico especialista en urgencias médicas y medicina del enfermo crítico adulto por parte de la Universidad Nacional Autónoma de México. Cursa la maestría en gestión de calidad de los servicios de salud por parte del Instituto Nacional de Salud Pública. Fue responsable del servicio de urgencias del Hospital Español de México y adscrito a la unidad de terapia intensiva del Hospital Español de México y del Hospital Ángeles Acoxpa. Es miembro del Colegio Mexicano de Medicina Crítica y miembro fundador del Colegio Poblano de Medicina Crítica. Actualmente es médico adscrito de la Unidad de Terapia Intensiva del Hospital de Especialidades Manuel Ávila Camacho del Instituto Mexicano del Seguro Social y coordinador de las unidades de terapia intensiva e intermedia del Hospital de Traumatología y Ortopedia de Puebla.
Entonces los dejo con el doctor Carlos Larios. Muchísimas gracias. Bien, creo que me escuchan bien, ¿verdad? Pues antes que nada, otra vez, un gusto estar acá. Me subí a una ambulancia hace 20 años, después de haber hecho un curso de técnico en urgencias médicas, y el doctor Omar Felipe Rodríguez Uri participó en mi formación y evaluación y en algunas prácticas in situ. Una de las situaciones que creo que es una de las oportunidades es ese vínculo que tenemos todavía en esta cadena de cosas que hacemos con el control de daños y el tema de la hemorragia en el paciente politraumatizado. Pero creo que una de las finalidades de este simposio es que podamos compartir una serie de conocimientos que puedan llenar brechas en el futuro. Siempre he creído que estos eventos deben ser un acicate. Y hoy tengo la fortuna de que junto al doctor Omar Felipe Rodríguez Uri está el jefe del servicio de urgencias de este hospital, una persona con la que hemos trabajado y tratando de llenar estos huecos. Esta presentación le va a dar la doctora Cintia Cuellar, quien les manda un saludo. Está en el hospital ahorita y espero que todo salga bien. Pero bueno, ese es mi conflicto de intereses el día de hoy. Lo que pretendemos revisar el día de hoy es lo siguiente: algunos conceptos acerca del manejo del control de daños en el paciente con trauma, algunos paradigmas que son puntos de vista, la verdad es que son muy personales, la situación también de puntos de vista que tengo acerca de equipos de trabajo en el tema de trauma y algo que vamos a revisar que es un approach que me gusta mucho, que es algo de ganancias marginales, que vamos a revisar un poco. Pero bueno, la situación de la que estamos aquí hoy es que el trauma es un tema que nos atiende todo el tiempo. Por estas situaciones, este es el reporte de la Organización Mundial de la Salud, el más reciente, y las apreciaciones acerca del trauma. 6 millones de personas mueren cada año después de una lesión. Es decir que es una pandemia de todo el tiempo. 10% de las muertes en el mundo. Y ustedes pueden revisar toda la serie de casos, los reportes de los servicios de salud del Estado de Puebla, es la carta causa de muerte en este estado. Y es algo muy importante. En este 7º aniversario del hospital, creo que una parte de motivación es que el personal operativo tiene que entender que trabaja tratando de contener este gran problema, que se exacerba mucho en países que están en desarrollo como nosotros, por situaciones socioeconómicas que vivimos todo el tiempo. Pero hay un tema muy importante que es esto que vemos aquí: menores de 35 años. Nos dedicamos a atender personas que son responsables de una familia, que son económicamente activas y que sacan adelante mucho de la sociedad en la cual vivimos y que muchas veces, si no sobreviven, quedan con discapacidad. Tenemos que trabajar para que esas personas puedan reintegrarse a la parte social de manera efectiva y eficiente. Estos pacientes que sufren politraumatismos y hemorragia masiva, se considera que aquellos que pueden fallecer, esto puede ser prevenible, siempre y cuando la cadena de personas que intervienen, de los procesos, se dan de manera ordenada. ¿Por qué? Porque estos pacientes que sufren politrauma, que sufren sangrado, tienen un contexto fisiopatológico que es la coagulopatía inducida por trauma, específica de esa condición particular, y que es algo que el clínico tiene que ser muy sensible, ¿no? Por supuesto que el cirujano lo sabe y es le supone una particularidad de estar alerta, porque el paciente tiene que entrar y resolverse rápido en quirófano la fuente de la hemorragia. Pero cuando esta situación sucede, el paciente tiene 9 más veces posibilidad de fallecer. Pero ocurren otras dos cosas: que la estancia hospitalaria se incrementa, los días en UCI, y eso no es cualquier cosa, es muy caro estar en cuidado intensivo.
Entonces, al sistema le sale muy caro. Ahora, la historia del el proceso de control de daños para contener la posible muerte de estos pacientes bueno, tiene una historia muy larga y surge en el tema de la atención médica en el contexto militar. Él es quien primero lo mencionó en cuidados críticos, emergencias, fue el doctor Holcomb en esta publicación del Journal de Trauma, y tiene que ver con que la reanimación y control de daños es un conjunto de cuidados que tiene como objetivo reducir la muerte por hemorragia en pacientes con trauma grave. Después, muchas sociedades han transmitido esta base de conocimientos, principalmente esta Fundación TOR, que es un acrónimo, pero se trata del mismo contexto de prevenir que el paciente muera desangrado, ¿no? Y tiene una serie de pasos que esto ha sufrido algunas modificaciones, ajustes y se ha ido perfeccionando poco a poco, pero en términos genéricos se trata de estas tres cosas: la reanimación hemodinámica de los pacientes, la reanimación metabólica y, por supuesto, temas hemostáticos. Lo que ya mencionaron un poco, los fluidos tienen que ser restrictivos, un tema un poco controversial que es hipotensión permisiva, protocolos de transfusión masiva, el tema metabólico, contrarrestar hipotermia, acidosis, hipocalcemia. Pero aquí viene un aspecto muy importante en la parte de la hemostasia, que es evitar o revertir. Es más fácil evitar. Revertir sale muy caro, es muy complejo y supone a veces varios clínicos al mismo tiempo trabajando para tratar de que el paciente no siga desangrándose. Pero bueno, acerca de la hipotensión permisiva, esto es una según muy importante. La verdad es que la recomendación genérica en la mayor parte de las publicaciones es este nivel de presión arterial sistólica, 100 milímetros de mercurio. Y probablemente este enfoque tenga que ser personalizado. O sea, tener niveles de presión arterial sistólica más bajas de 90 milímetros de mercurio, uno tiende a arriesgar muchísimo la fisiología del paciente y eso lo pagamos después. No más de 90 minutos. Pero, entre tanto, se tienen que usar hemocomponentes productos sanguíneos de forma temprana y probablemente algunos pacientes necesiten un umbral un poco más alto de presión. O sea, aquellos pacientes que tienen más de 40 años, aquellos pacientes que tienen hipertensión. Es decir, que este número absoluto deberíamos tener cuidado con ciertas poblaciones muy especiales, ¿no? Pero bueno, esto es, mientras se tapa la fuente de la hemorragia, pues puede ser una estrategia válida, pero no tanto. ¿Por qué? Porque la mayor parte de los estudios, cuando se compararon estos brazos de un grupo de pacientes que tenían un tema de hipotensión permisiva, la realidad es que la hipotensión no era tan permisiva. Estas oscilaciones es de un caso de un paciente que estaba en el grupo de hipotensión permisiva y los niveles de presión arterial sistólica en realidad nunca estuvieron tan bajos. No todo el tiempo. Y estos pacientes tenían monitoreo invasivo, por ejemplo. Entonces, es una situación que es controversial y que mi sugerencia desde el punto de vista de medicina basada en evidencia tendría que ser, 100 mililitros de mercurio está bien. Menos de 90, probablemente ese es el candado de no hacerlo tanto, ¿no? Y la situación que tiene que ver es que hay que controlar la hemorragia rápido. ¿Por qué? Porque los pacientes mueren en estas primeras 3 horas. Este es el pico de mortalidad de estos pacientes que sufrieron trauma y hemorragia masiva. Es en las primeras 3 horas. Entonces ahí es donde entra que tengas un team prehospital bastante eficiente, que haya un eslabón, una comunicación clave con el tema de urgencias y que se tengan los medios para contrarrestar inicialmente esto. Probablemente el mejor enfoque es que el médico que está en el área de urgencias pues, se dedique prácticamente a gestionar todo muy rápido y que más quisiéramos que solo saludara al paciente. Ese debería ser el enfoque. Y creo que cada vez, por ejemplo, en este hospital se está haciendo de esa manera más intensa, ¿no? ¿Por qué? Porque estos pacientes que mueren por sangrado en las primeras 3 horas sufren todo esto que ven ustedes aquí de fisiopatología, de coagulopatía inducida por trauma. Sucede el trauma, viene la hemorragia, hay un contexto de hipoperfusión por shock, por supuesto, pero vienen todas estas cosas que pueden suceder. Hipotermia, el ambiente que ocurre incluso en nuestra sala de reanimación. Aquí afortunadamente tienen equipos de calentamiento activo,
Pero después viene un contexto fisiopatológico de que el paciente que está sangrando sufre daño endotelial, se desprende el glicocálix. Y eso supone que muchos factores de coagulación se empiecen a liberar y es como si el paciente, aparte de tener trauma, ahora está anticoagulado. Por supuesto que hay acidosis, acidemia y situaciones de oxidación, y esto empeora mucho la fisiopatología del paciente. Todo esto ocasiona disfunción de plaquetas, inactivación y consumo de factores principalmente fibrinógenos. Estos pacientes suben fibrinolisis. Ya se libraron los factores de coagulación, pero aparte el fibrinógeno se está lisando continuamente. Entonces, este es un tema que es lo que lleva a que estos pacientes politraumatizados realmente estuvieran como anticoagulados. Pero aparte vienen las cosas que tenemos que hacer para intentar contener esto. Probablemente en la fase prehospitalaria se tuvo que usar un poco de cristaloide y probablemente en el servicio de urgencia se tenga que usar un poco de cristaloide en anestesia y en cuidado intensivo. Y nos puede llevar a esto, coagulopatía iatrogénica. Entonces ya tenemos dos fuentes de sangrado. O sea, el tema iatrogénico y el tema fisiopatológico per se ocasionado por el trauma. Y eso multiplica la complejidad de la situación, ¿no? Fisiopatológicamente, esta es una revisión del año pasado. Lo que vemos aquí es un corte axial de un vaso. Este es un individuo sano, en el que todas estas células, como son las plaquetas, pues no están activas porque el paciente pues, no tiene una lesión. Y esto es lo que ocurre en un paciente con trauma, que tiene coagulopatía inducida de fase temprana. Estos son fisiopatológicamente cómo se evalúan con test viscoelásticos, tromboelastografía, tromboelastometría. Y esta es la fase tardía. Nótense cómo aquí las plaquetas ya están activas por todo esto que les comentaba anteriormente. Y uno puede tener una fotografía con estos test viscoelásticos de cómo está el paciente. Aquí, por ejemplo, lo que se trata de ejemplificar con ese diagrama es que los factores de coagulación están disminuidos, que tiene activa la fibrinolisis y que el paciente seguramente está sangrando. En esta fase lo que tenemos que hacer es esto, controlar la hemorragia, por supuesto. Ácido tranexámico para revertir este contexto de fibrinolisis temprano. La evidencia dice que fase prehospitalaria se debería iniciar la primera dosis y estoy de acuerdo en que a veces el abasto es irregular, ¿no? Les pasa a la fase prehospitalaria, nos pasa a nosotros, pero este es un nivel de evidencia muy alto. Tiene que usarse. Después los cristaloides limitados, más de 2 litros de cristaloide tiene que ver con una coagulopatía iatrogénica seguro. El tema de hipotensión permisiva, que ya hicimos algún comentario ahí, pero este tema de la relación de hemocomponentes, hasta ahorita la evidencia sigue respaldando que uno tiene que usar hemocomponentes en una relación, si se puede, 1 a 1. Concentrado de glóbulos rojos, plasma, plaquetas. Por todo el contexto que vimos, activación de fibrinolisis, consumo plaquetario. Calcio, potasio, temperatura, no son cosa menor. Un paciente que se le pudo administrar hemocomponentes a tiempo, que puede entrar a la cirugía a tiempo, si los niveles de calcio no están por lo menos en 1.2 milimoles por litro, va a sangrar. Tiene que ser un aspecto muy importante. Si el paciente no se le corrigió el calcio en urgencias y no se le corrigió en anestesia, para terapia intensiva va a ser tarde. Y es un detalle que no se debe descuidar. Muchas cosas en prehospital ya se están haciendo, tranexámico, pero aparte uso de otro tipo de hemostáticos. Ya con ensayos clínicos controlados, algunos que con resultados preliminares. Y esto está encaminado a revertir fibrinolisis y limitar la expresión de la coagulopatía inducida por trauma. Y esto es lo que generalmente tratamos de hacer, o sea, controlar la fisiología del paciente que está sangrando, o intentarlo por lo menos, ¿no? Optimizar temperatura, calcio, niveles de oxígeno, de dióxido de carbono, el pH, por supuesto, revertir la hiperfibrinolisis y una relación aquí que dice que es lo de la transfusión. O sea, no solo son glóbulos rojos, ¿no? Pero no vamos a estar transfundiendo con un protocolo masivo durante muchas horas, durante 2 días. Se tiene que hacer un switch a un protocolo de transfusión personalizado, es decir, se transfunde realmente lo que necesita el paciente. Y ese switch idealmente se tiene que hacer con test viscoelásticos. ¿Por qué? ¿Por qué idealmente? Porque es rápido, porque puede ser a la cabecera.
Y por supuesto, un team quirúrgico eficiente, ¿no? Y eso tiene que ver incluso desde el traslado de urgencia a quirófano. Y se tiene que hacer ese switch de transfusión masiva a algo dirigido o personalizado, porque la transfusión masiva también tiene consecuencias, y consecuencias muy graves, y consecuencias administrativamente también muy caras. Vean este diagrama de los pacientes que sufrieron transfusión masiva, cómo en ciertos aspectos se incrementa la morbilidad. En tema, esto que está aquí en azul, son infecciones y situaciones trombóticas. Y una cosa no menor que nos toca ver a nosotros son infecciones nosocomiales. Ese paciente politraumatizado que está sufriendo hemorragia masiva también está inmunocomprometido y tiene más riesgo de infectarse que otros pacientes. Es decir, salvó la vida, pero en el día 7 tiene infecciones nosocomiales. Oye, ¿qué factores de riesgo están asociados a ese evento? Pues, transfusión masiva. Una parte de incumplimiento en higiene de manos y todas esas cosas, pero son situaciones muy bien estudiadas, ¿no? Ese paciente en el día 4, si sobrevivió, también desarrolla más fallas orgánicas, requiere más días de ventilación mecánica y puede requerir inclusive terapia de reemplazo renal. Todos esos desenlaces están asociados con transfundir masivos. Así se tiene que hacer, porque es necesario, pero uno tiene que estar con la sensibilidad de que puede haber consecuencias, ¿no? Y el tema particular de fibrinógeno, ya sabemos que está activa la fibrinólisis. Un recuerdo fisiológico nada más es que la concentración más alta es el factor que más tenemos, es el más abundante, pero también es el más lábil. Pero sin fibrinógeno no hay red de fibrina. Esto es lo que hace el fibrinógeno. Es una plaqueta, esta es otra plaqueta, este es un brazo que está uniendo eso, ¿no? Y podemos ver estas redes. Esas plaquetas activas están unidas por fibrina y eso es un coágulo hemostático. O sea, la finalidad es llegar acá. O sea, ya las plaquetas se activaron, pero finalmente es la fibrina que constituye el tapón hemostático. O sea, no hay uno sin el otro, ¿no? A partir de ahí, son recomendaciones de alto nivel en base a guías, evidencia. La identificación rápida de los niveles bajos de fibrinógeno tiene que hacerse a través de un método viscoelástico o, si es posible, un método Klaus. Cuantitativamente se tiene que hacer en el laboratorio. ¿Qué podemos resumir en esto? Es que debemos, nosotros, los médicos que suelen estar en áreas de primer contacto, deben de ser sensibles a que el nivel de fibrinógeno tiene que solicitarse inmediatamente y debemos tener el reporte muy rápido. ¿Por qué? Porque lo más probable es que un paciente con hemorragia masiva tenga los niveles bajos. Entonces puede ser una misión muy grave no pedirlo. La larvalidad del fibrinógeno, impuesta por una serie de cosas que vemos acá. En tema de trauma y hemorragia masiva, como ya vimos, está sufriendo ruptura y pérdida del fibrinógeno por la hemorragia, por supuesto. Pero también la situación de que el paciente tenga acidosis lleva a disfunción de este factor. Y la hipotermia, como cualquier situación metabólica, la hipotermia baja la síntesis del fibrinógeno. Y si hay hemodilución, los niveles bajan aún mucho más. O sea, sí es muy abundante, pero es terriblemente lábil. Esas son las recomendaciones de las guías europeas, quinta edición 2019, y son 39 recomendaciones en este documento. Y voy a ilustrar solo algunas. Esta es la recomendación número 10, y monitoreo de la coagulación. Y mencionan aquí que se tiene que monitorizar el tema de la hemostasia, los factores de coagulación. Mencionan test viscoelásticos. Oye, pero yo no tengo test viscoelásticos. En este hospital en este momento no tenemos test viscoelástico. Ya soy testigo de que el jefe de urgencias lo ha gestionado oficialmente y fue la primera persona en la que pensó en ese equipo, ¿no? Entonces, en lo que llega, oye, no tengo test viscoelásticos, pide los laboratorios normales, estándar, pero hazte cargo de que se soliciten de manera completa y de que se obtenga el resultado lo mejor posible. Porque tal vez necesites un vínculo con el laboratorio muy específico en esos primeros minutos, ¿no? Y eso es un tema de eficiencia, ¿no? El test viscoelástico nos permite tener diagramas como este, en 10 minutos o menos, inicialmente. Metodologías como TEC o ROTEM están disponibles en este país. No son tan difíciles de conseguir, créanme. En otro lugar donde yo trabajo lo tenemos.
y de hecho soy el encargado de maquilar el estudio, o sea, como personal operativo. Pero uno puede tener un diagrama de estos muy rápido y saber específicamente si al paciente le faltan factores, si le falta específicamente fibrinógeno, si hay que reponer plaquetas o si tiene activa la fibrinolisis. Es decir, que esto nos permite migrar del protocolo de transfusión masiva a algo más específico. Dice el doctor Calatayud, hay que tratar primero lo que mata primero. Y es así, es como ATLS, o sea, tienes un problema y resuelves lo primero y no pasas al otro si no resolviste esto. Y esto te lo permite hacer el test viscoelástico. Entonces, pues sí es muy llamativo porque es rápido, porque te permite ser eficiente tener un test viscoelástico, pero no debe ser una excusa si no lo tienes. Otra cosa que nos permiten hacer es que estos pacientes tarde o temprano que pasaron de consumir factores de coagulación a tener activa la fibrinolisis, en unos pocos días, en poco tiempo, migran a una fase contraria, se vuelven hipercoagulables y tienen riesgo de trombosis. Y eso sucede. Y el clínico debe estar pendiente de que esto puede suceder. Y el test viscoelástico te permite también ver eso. Y si no, los laboratorios estándar, ¿no? Ahora, sabemos que hay que reponer fibrinógeno. Primera lección, o sea, con plasma, ¿no? Es muy poca la concentración de fibrinógeno que tienen las unidades de plasma fresco congelado y terminaríamos con un paciente congestionado, con sobrecarga de volumen. Entonces el tema es crioprecipitados o esto que ya se está usando, se usa en este hospital, concentrado de fibrinógeno. Y eso es un tema que tiene que ver con evidencia, que tiene que ver con logística y tiene que ver con algo que estamos viendo de ganancias marginales. La verdad es que la evidencia, como en este estudio acerca de concentrado de fibrinógeno, lo que podemos ver es que los pacientes usan menos glóbulos rojos, usan menos unidades de plasma, menos unidades de plaquetas, y si lo analizamos en conjunto, transfundimos menos pacientes. Y eso es muy importante para los bancos de sangre, los puestos de sangrado, que es muy difícil colectar y es caro también maquilar, ¿no? Sobre todo plaquetas, ¿no? Cuando se tiene que comparar específicamente en temas de seguridad el tema de crioprecipitados con concentrados de fibrinógeno, en este ensayo los dos brazos tenían un tratamiento estándar, pero aquí dice que no hay diferencia en tema de mortalidad. O sea, da lo mismo. Pero tampoco hay diferencia en tema de trombosis. O sea, que es seguro. O sea, que el paciente que se le administró concentrado de fibrinógeno en lugar de los 10, 20 crioprecipitados, pues no se va a trombosar menos, no se va a trombosar más, perdón, en el día 7, en el día 8, en el día 9. Y ustedes deben de preguntarle al staff, al team de enfermería, que qué prefiere, que estar transfundiendo, colgando 10 bolsas, 20 bolsas de crioprecipitados o usar 2 frascos de un concentrado de fibrinógeno. Porque tal vez el team de enfermería tenga cosas más importantes que hacer. Aquellos pacientes que se usaron en situaciones dinámicas con test viscoelásticos sufrían menos fallas orgánicas. Y obviamente no es una situación que, oye, tenemos un medicamento mágico, no. Es decir, que aquí había clínicos en estos estudios, por supuesto, que los pacientes recibían un tratamiento estandarizado, que el calcio estaba bien, que tenían un team quirúrgico que funcionaba y que aparte pues, tenían acceso a este tipo de medicamentos, ¿no? Y este es un estudio que va, algo que no veo lejano a hacer en nuestro sistema prehospitalario. Ese es el ensayo FLINTIC, que es un estudio francés y en otros lugares en Europa, concentrado de fibrinógeno prehospitalario. Pero nuestro sistema lo tiene en algún momento de manera protocolizada, inclusive creo que es una oportunidad de investigación tener acceso a esto, pero el paciente en el traslado recibía este tratamiento y lo que se ve acá es que en amarillo están los que no tenían el concentrado de fibrinógeno y en azul los que sí. Y lo que se está midiendo aquí, con test viscoelástico, es la fuerza del coágulo. Y es mucho mayor en aquel brazo que usó fibrinógeno. Ese es el resultado, eso es lo que se evalúa. Entonces hablamos de algo que se llama administración preventiva. Es decir, oye, pero pues en la ambulancia no tengo el método Klaus, o sea, no hay un químico conmigo ahí, no hay un estudio de
que me permita medir el nivel de fibrinógeno y saber si le voy a administrar concentrado. No, se hacía una estrategia preventiva, es decir, se tenía más o menos claro qué pacientes podían tener una serie de factores de riesgo que podrían tener un gran consumo de fibrinógeno por activación de hiperfibrinolisis y todo el contexto de hemorragia masiva. Con esta dosis. ¿Y cómo sabían? Pues hay muchos scores que te dicen, muchos perfiles de pacientes, muchas cosas que te dicen qué paciente puede sufrir hemorragia masiva, y uno de estos son muchísimos. Este es probablemente el que más se conoce, es un ABC score. Es decir, el personal de la ambulancia te puede decir, oye, pues tengo un paciente que tiene un trauma penetrante de abdomen y que está con una sistólica de 85, pues va a requerir transfusión masiva, pero lo más probable es que sí, y tú deberías estar revisando el banco de sangre, ¿no? O estarías administrando concentrado de fibrinógeno, aparte del tranexámico, por supuesto. Ahora, ¿hay evidencia de esto que se está haciendo? Sí, por supuesto. Este es el protocolo de la Mayo Clinic, en esta revista, y tenían una estrategia de, por supuesto, ácido tranexámico concentrado de fibrinógeno. Pero seguramente no tenían el calcio en 0.9. Y seguramente no se les olvidó pedir plaquetas. O sea, todo lo demás estaba bien. ¿Se puede hacer esto? Sí, pero lo demás debe de estar más o menos en orden, ¿no? Nuevamente estas guías recomiendan un protocolo de transfusión, al menos 1-2. Lo ideal es 1-1. Todavía la evidencia sustenta eso, insisto, en esa parte. Y el concentrado de fibrinógeno validado ya en una guía, una recomendación. Okay. Y tiene que ir de la mano con esto. Esto es ATLS. Esto es el eslabón con PHTLS, con BTLS, con estos programas de atención del paciente politraumatizado, y no cambian las prioridades de atención para el clínico. La evaluación y manejo inicial, y esos, los urgenciólogos que están en el campo, en unidades de trauma, pues gestionan esto de manera, a mi parecer, espectacular. Ahorita vamos a hacer un comentario de eso, pero ya se van agregando tecnologías como el ultrasonido, los protocolos de hemorragia masiva, los temas de accesos vasculares, vasopresores, hemocomponentes, toda esta gama de recursos que se tienen que usar para intentar estabilizar al paciente y tratar de mantener la fisiología. Las observaciones que vimos del doctor Omar Rodríguez acerca de los torniquetes, que debe de ser un cuidado continuo con los médicos en emergencias, y en cuanto sea disponible tener una tomografía de cuerpo completo para delimitar la anatomía de la lesión. Okay. Y la idea es que el paciente se pueda estabilizar lo más rápido que se pueda para hacer esto. Un estudio que le permita al cirujano identificar dónde está la fuente de lesión. Pero tiene que estar estable el paciente. Si no lo está, intentos de reanimación. Si se logra estabilizar, tomografía, body tag. Si no se puede, inmediatamente cirugía de control de daños. Este es un esquema que uso mucho, es adaptado del profesor Jacques Durantot. Veían en la imagen uno de los autores de la guía europea. Y es un esquema de trabajo de una logística que tienen ellos, que creo que es buena idea. 4 personas en este modelo. No significa que no puedan ser 5 o 6. Staff de enfermería acá. Este es un monitor, medicamentos, cristaloides, por ejemplo. Otro personal de enfermería con el tema hemocomponentes. Médicos, un senior, una traducción aquí sería adscrito. Médico residente, decía junior, yo puse médico residente, pero tiene labores como vía aérea, ventilación mecánica, evaluación del paciente, ecografía. O sea, son competencias que ya los médicos que atienden pacientes con trauma deben tener. Y en este hospital así es. Pero aquí hay un tema de accesos vasculares, femorales. Este rojo es arterial y este es venoso. Y se trata de un proceso que tiene que ser ordenado. Esta es una imagen que tiene que ver con el trabajo en equipo. Este no es sala de reanimación, es un cubículo de cuidado intensivo. Jefa de cuidado intensivo, enfermería acá atrás, 2 adscritos, y van a colocar un acceso vascular femoral después de 30 horas. Un paciente de más de 120 kilos.
tiene un sistema de calentamiento y, si no me equivoco, este era un intento de era una ventana entre la segunda y la tercera cirugía que necesitó el paciente. Muy complejo. Y, si más o menos pueden ver, no hay hemocomponentes administrándose. Enfermería está muy ocupado y aquí está el concentrado de fibrinógeno. Muy complejo, se requieren muchas personas. Yo estaba tomando la foto y di informes, ¿no? Que es algo importante. Pero se requieren muchas de estas cosas: gestión, liderazgo, distribución de tareas, pedir refuerzos, protocolos de apoyo, listas de comprobación, algoritmos de gestión y simulación. Y la simulación tiene que hacerse en los hospitales porque es un ejercicio. Somos Bupec, crece con nosotros.